Hola y bienvenidos a un video más de Bitácora Virtual. En esta ocasión haciendo seguimiento y orientación a la experiencia número 2 de la estrategia Aprende en Casa. Como saben, en el contexto de la pandemia, las nuevas demandas laborales se han acelerado, promoviendo que las personas y las familias se reinventen con nuevas formas de trabajo y desarrollen nuevas habilidades para generar ingresos económicos. En ese sentido, las nuevas tecnologías y el mundo globalizado son oportunidades que deben ser aprovechadas. Ante ello surge la pregunta, ¿qué soluciones pueden plantearse a los problemas económicos identificados en nuestras familias y en nuestra comunidad o región? Esta será la pregunta en torno a la que trabajaremos esta experiencia número 2 titulada Promovemos soluciones a los problemas económicos provocados por la pandemia. Para ello trabajaremos una serie de actividades en diversos cursos en donde nos organizaremos para comprender el problema y responder al reto, analizar la problemática en relación con la gestión de los recursos económicos, identificar oportunidades de emprendimiento considerando el desarrollo sostenible y finalmente plantear propuestas de emprendimiento considerando el desarrollo sostenible en relación a los problemas económicos ocasionados por la pandemia. Empecemos con la primera actividad del curso de comunicación para el tercer y cuarto grado de secundaria, titulada Leemos textos y reconocemos los problemas que han afectado a las familias. En esta oportunidad trabajaremos la competencia Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Para esta actividad leeremos y analizaremos el siguiente texto titulado Una mirada a la problemática económica social del Perú en tiempos de pandemia. Antes de realizar la lectura minuciosa del texto es importante hacer un escaneo, leyendo el título, observando los términos que posee, este gráfico titulado Producto Bruto Interno por Actividad Económica. También vemos como subtítulo el desempleo, algunas fechas, datos, cifras, otros subtítulos más. Vemos también un cuadro de dimensión económica, dimensión social. Seguimos viendo porcentajes. En este caso dice nudos críticos en las medidas implementadas en la dimensión social. Y en la parte final tenemos las referencias bibliográficas que son los libros o fuentes utilizadas para hacer este texto. Una vez que hemos realizado el escaneo del texto podemos preguntarnos, ¿qué palabras del título llaman tu atención? ¿De qué crees que tratará el texto? Luego de hacer las hipótesis respectivas del texto, pasamos a la lectura de la misma y con ello podremos identificar el tema. Recuerda que el tema de un texto indica cuál es el asunto y puede expresarse a través de una palabra o una frase breve. Todos los textos presentan un tema, el tema no afirma ni niega, solo presenta. Y también se observa en la repetición de la palabra clave del texto. Cuando queremos identificar el tema, podemos preguntarnos, ¿sobre qué trata el texto? En este punto es importante que tú ya hayas realizado la lectura de todo el texto. Y frente a esa información, podemos responder que el tema es la situación económica y social del Perú en la pandemia, ya que vamos a observar acerca del Producto Bruto Interno por actividad económica durante la pandemia. Vemos también información sobre el desempleo, informalidad, desigualdad, que están relacionados tanto con la parte económica como la parte social. Nuevamente aquí también vemos la dimensión económica y social a la que hacemos referencia en este tema que estamos planteando. Y aquí en esta página, por ejemplo, se menciona los nudos críticos de la dimensión social. Entonces podemos decir que este tema realmente toma en cuenta todas las páginas de la lectura. También a lo largo de todo el texto podemos identificar información literal. La información literal es aquella que encontramos dentro del texto que no necesita inferencia. Hay preguntas que nos pueden llevar a identificar información literal. Por ejemplo, preguntarnos ¿qué es el Producto Bruto Interno? Si nos damos cuenta en el texto, podemos ver que aquí está la respuesta, que el Producto Bruto Interno es el valor total de los bienes y servicios generados en el país durante un año. La respuesta es literal. La información está en el texto. De igual manera, si nos preguntamos por qué en el año 2020 el PBI cayó en un 9.4%, pero también tenemos aquí, por ejemplo, dos preguntas de tipo inferencial. Las preguntas inferenciales son aquellas cuya respuesta no la encontramos en el texto escritas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la pregunta, ¿cuáles fueron las actividades económicas que disminuyeron en la producción de bienes y servicios? Si buscamos la respuesta en este texto no la vamos a encontrar ya que la respuesta es inferencial y las actividades que disminuyeron tienen que ver con la lectura de este gráfico. Leyendo y comprendiendo el gráfico puedo determinar aquellas actividades que están en porcentajes negativos que disminuyeron. Y también puedo observar aquellas que aminoraron la caída del PBI, podemos inferir que son las que se mantuvieron o crecieron durante esta época. Ahora vamos con la actividad.
Vamos a escribir información literal, es decir, información que brinda el texto en relación con lo planteado por cada una de estas instituciones: Organización Internacional del Trabajo, Encuesta Nacional de Hogares e Instituto Bartolomé de las Casas. Buscaremos información en la lectura e identificaremos en qué parte se mencionan estas instituciones y la información que el texto brinda respecto a ellas. Como lo que se nos solicita es lo literal, lo que hacemos es trasladar la información del texto a estos cuadros. Luego tendremos que resumir ideas, tomar en cuenta la información sobre los nudos críticos y organizarlo en un esquema. Luego responder a estas preguntas. Cuando nos referimos a los nudos críticos, debemos considerar que en la última parte del texto se menciona precisamente ese tema, los nudos críticos en las medidas implementadas en la dimensión social. Entonces, vamos a identificar las ideas principales por cada una de ellas, ya que tenemos 6. Leamos el primero. En el país, el 70% de la población tiene un trabajo informal, el 61.1% es independiente y el 38.9% es dependiente, empleados, obreros y trabajadoras del hogar. En el área urbana, el 43.6% de la población con empleo en situación de pobreza se desempeña en ocupaciones como vendedores ambulantes y afines, limpiabotas, personal doméstico, conserje, peones agropecuarios y forestales, peones de la minería, peones de transporte, y el 23.9% es artesano u operadores de maquinarias. Nos ayudamos del subrayado para identificar información importante y lo que vamos a realizar es una construcción de la idea principal intentando resumir lo que hemos subrayado. Por ejemplo, yo he escrito lo siguiente: la mayoría de los peruanos tiene un trabajo informal o independiente. Esto tomando en cuenta los porcentajes altos que vemos. Y casi la mitad de personas con empleo urbano en situación de pobreza son ambulantes, personal doméstico, peones y afines. De igual manera, con el segundo párrafo identificamos información relevante y construimos la idea principal. Las personas en situación vulnerable no se encuentran en los registros ni tienen cuentas bancarias o electrónicas. Debemos realizar el mismo proceso con los otros 4 párrafos. Una vez que hayamos identificado estas ideas principales, deberemos organizarlos en un esquema como este. Acá tengo la idea principal 1, la idea principal 2, de igual manera colocaría las otras. Sobre este esquema y estas ideas, deberemos completar este cuadro. ¿De qué problemas se habla en el texto? Ya sabemos que, como se mencionó al inicio de ese texto, decía que se iba a tratar acerca de los problemas de las medidas implementadas en la dimensión social. Luego podemos responder qué se dice sobre ese problema, es decir, sobre los problemas sociales. Aquí puedo describir algunos de ellos que se mencionan en esas ideas que he resumido en ese esquema. Y a continuación escribiré las causas posibles de esos problemas que acabo de escribir en la parte superior. Luego vamos a completar el siguiente esquema, ya que sabemos que hay 2 problemas principales, uno relacionado con la parte social y el otro relacionado con la parte económica. El primer problema que habremos identificado con la lectura de todo el texto es que hay personas en situación de pobreza que no acceden a la educación, servicios básicos y tienen la necesidad de exponerse con más frecuencia. Ante este problema deberemos identificar cuáles serían las causas y proponer al menos 3 alternativas para solucionar este problema. De igual manera, el segundo problema relacionado con la parte económica, escribiremos por lo menos 3 causas y 3 propuestas de solución. Finalmente, no te olvides evaluar tu avance. Y bien, has llegado al final de este video. Desde ya, gracias por verlo. Recuerda suscribirte si todavía no lo has hecho y revisar la lista de reproducción porque seguramente encontrarás algún otro video de interés. Y mi trabajo terminó aquí, pero empieza el tuyo.